pour intéresser il est disponible par Sketch qui le distribue ici, donc c'est possible. Il y a un problème technique. Pas de refus, de gemme. Buenas tardes, Tagle, por abrir la Escuela de Derecho al pensamiento libertario de Albert Camus durante esta semana. Y quiero invitarlos a que nos acompañen en esta conversación. Vamos a partir con un formato en que los profesores que voy a presentarles a continuación van a exponer, vamos a tener un formato de preguntas y la idea es que después podamos conversar entre todos. Pensando que la vida y la obra de Camus son inseparables. Cuando hablamos del pensamiento político, los títulos constriñen, ¿no? Pero nuestro planteamiento es que no es que Camus tenga un pensamiento político, es que su vida tiene una significación política muy importante. ¿Por qué? Porque él es un autor que nace en un entorno miserable, es el hijo de un obrero vitivinícola muerto en la Primera Guerra Mundial cuando Albert Camus tenía apenas 11 meses. Su madre es una empleada doméstica que nunca va a poder leer su obra porque es analfabeta. Él es un hijo del poder de la educación pública de su país, porque gracias a la relación con el profesor Louis Germain es que él puede dejar de trabajar o no trabajar a los 9 años, que era su destino, puede empezar a estudiar y gracias a eso es que tenemos al escritor que tenemos. Es un hombre que, como él mismo declara, aprende la moral y la política en el trabajo solidario del teatro y del equipo de fútbol. En la vida de él está su historia de resistencia en el periodismo, desde Argel Republicano, pasando por el diario Combat, en la clandestinidad, en la resistencia francesa y después ya en el París liberado. Está la historia de su apoyo a la República Española, la historia de su defensa, ¿cierto?, permanente de la libertad del hombre, su defensa de los humillados y oprimidos en todas partes del mundo, su crítica, ¿no es cierto?, vamos a hablar después de la polémica con Sartre, la crítica a los campos de concentración estalinistas antes que otras personas, su crítica a la tibieza que tuvo la Iglesia Católica, por ejemplo, para denunciar los campos de concentración nazis, y en fin, infinitos temas que son de una vigencia extraordinaria. Para hablar de Albert Camus, su vida y su obra, me acompañan el profesor Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, profesor titular de la Cátedra de Derecho Constitucional y autor de diversas publicaciones sobre teoría política y constitucional. El profesor Carlos Ruiz Schneider, decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, profesor titular de Filosofía de la Universidad de Chile, director del programa del Colegio Internacional de Filosofía de Francia, autor de diversas y premiadas publicaciones y cuyos principales temas de investigación son la filosofía política y la historia de las ideas políticas. Y Manuel Antonio Garretón, sociólogo, profesor de la Facultad de Sociología de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y activo participante en el debate político, intelectual y cultural latinoamericano. O sea, tengo una compañía de lujo hoy día y quiero pedirles a cada uno de ellos, les voy a dar 5 minutos a cada uno para que puedan partir compartiendo con nosotros qué aspecto del pensamiento de Camus quisieran destacar para partir esta tarde desde el punto de vista político. Profesor Pablo Ruiz Tagle. Bueno,
Muy buenas tardes, muchas gracias por habernos esperado por 20 minutos y la verdad es que con esta compañía, con Manuel Antonio y con Carlos Ruiz, está claro, yo soy el arroz de este plato. Soy el dueño de casa, no estudié en Francia, leí a Camus por influencia de mi padre, le tengo gran admiración, pero Manuel Antonio y Carlos Ruiz yo creo que son personajes camusianos. Es probable que si él los hubiese conocido hubiesen estado en sus obras. Y no sé bien en cuál rol, pero estoy cierto que habrían aparecido. Pero que no es de Calígula, ¿no? Bueno, sí. Vamos a pelear en un rato. Eso lo vamos a ver según lo que diga. La verdad es que la obra de Camus es muy extensa y muy compleja. Y es difícil calificar cuál es el pensamiento político. Ciertamente él no se define como una persona de derecha, pero en una de sus obras dice que si la verdad estuviese en la derecha, él no tendría problema en estar en la derecha. Entonces, él teniendo una posición, como ha descrito Natalia, que es básicamente una posición de izquierda democrática, por algo resistió la ocupación nazi, por algo se integró al Partido Comunista en una época en que el Partido Comunista reflejaba la aspiración de cambio, de un cambio profundo de la sociedad, y fue integrante del Partido Comunista por 2 años, pero luego se desilusiona y hace una crítica muy dura al comunismo, al marxismo, particularmente en su versión stalinista. Él, entonces, podríamos decir, para situarlo en el espectro, que es una persona de centro izquierda, que tiene una curiosa combinación, que es lo primero que yo destacaría. Primero, él tiene una clara percepción de que la política es una actividad colectiva. Y esto es bueno decirlo en los tiempos del individualismo, en los tiempos del neoliberalismo. Y perdona, Natalia, que te critique, pero estamos para entretenernos aquí en la tarde y no quedarnos dormidos. La palabra libertario me parece que no se aplica bien a Camus, porque libertario, al menos en el espectro político norteamericano, quiere decir traducción neoliberal, anarquista. Creo que él es una persona que, como él mismo dice en su discurso de recepción del Premio Nobel, está por la verdad, y eso significa estar en varias posiciones políticas alternativamente, y contra la opresión. Por la libertad también se podría decir en términos positivos, pero para no ser tan abiertos, contra cualquier forma de opresión, digamos, sufrimiento causado por una persona respecto de otra de manera injusta. Así yo creo que podemos definir. Ahora, yo quiero decir un poco más fuera de decir eso, esa curiosa mezcla de sentir lo colectivo pero estar en una posición individual, creo que él la expresa de una manera magistral. ¿Cómo se puede combinar en política eso de combinarse, o sea, conectarse con una idea colectiva? La política es por definición acción colectiva pacífica, pero al mismo tiempo no perder la individualidad, no perder el sentido de lo humano profundo, que es tener la capacidad autocrítica, de la independencia del pensamiento y de las convicciones. 2 cosas, digamos. Eso es lo primero que yo destacaría. Segundo, esta idea de estar permanentemente atento a los cambios políticos. Cuando uno lee en particular sus crónicas, que van desde el año 44 al 53, uno podría decir, y aquí así se lo escuché alguna vez a un senador chileno,
decía, la época de gloria de la socialdemocracia en todo el mundo. Recién terminada la guerra, se está construyendo el estado de bienestar, vienen, digamos, los grandes ideales, los grandes proyectos. Estamos terminando, estamos pasando. Bueno, voy a decir nada más que él en esa época es extraordinariamente crítico, en una época en que uno podría decir, bueno, ya le ganamos a los nazis, ya estamos bien, ahora instalémonos. Lo último que digo nada más que para iniciar la conversación, la idea de rebeldía. Es tan potente la idea de rebeldía, yo creo que tiene tanta actualidad, voy a decir algo políticamente peligroso, no solo incorrecto, sino que peligroso. Fíjense ustedes que llevamos una semana celebrando a Camus, y normalmente en esta facultad, en la parte del patio es donde los grupos políticos ponen sus eslóganes y sus invitaciones a la juventud. Y lo que se escribe ahí normalmente es, en fin, muera el capitalismo, las revoluciones. Y ahora, ¿qué tenemos? Tenemos una frase que yo la llamo a observar con especial atención. Dice, los invitamos a la alegre rebeldía. O sea, Camus ya caló en los grupos políticos de izquierda de la facultad, y espero así que como una especie de ramificación influya sobre el pensamiento político chileno, porque creo que lo necesitamos y sus ideas tienen una enorme actualidad. Gracias, disculpa el exceso. Gracias. Bueno, yo agradezco también la invitación. Querría saludar muy especialmente a los asistentes y en especial a la hija de Albert Camus, que entiendo que está aquí presente. Un representante de la fundación. Perdón, entonces me equivoqué. Porque me dijeron que estaba. Pero bueno, ahora, yo partiría por decir en realidad que, bueno, en primer lugar yo no soy absolutamente un experto en la filosofía, el pensamiento político de Camus precisamente, pero lo he leído, digamos, en una época en la que en realidad tomé mi decisión de qué estudios hacía después del colegio, y elegí la filosofía, y la obra de Camus y la de Sartre, tengo que decir, fueron para mí absolutamente marcantes. O sea, yo los leí con gran interés, y para mí fueron, bueno, fue más que una lectura, porque en el fondo fue la decisión profesional, si ustedes quieren, que tomé, que tuvo profundamente que ver con estos debates, con estas discusiones, y con la obra en particular de Camus y de Sartre especialmente. Ahora, a la pregunta que nos hacía Natalia, yo respondería en primer lugar que no es tanto la obra política de Camus lo que me ha interesado mucho tiempo, sino sobre todo su obra literaria. Ahora, es cierto que no se puede hacer una diferenciación completa entre obra literaria y filosófica y política, pero yo creo que de todas maneras se puede distinguir. Mi impresión es que El extranjero, tal vez también La caída, son dos de sus novelas que me han impresionado más profundamente, ¿sí? Y las releo de vez en cuando, no todo, pero igual y más me impresiona, sobre todo El extranjero, que es un texto magistral, bueno, pero también La caída, como decía. También su teatro, y aquí tal vez sobre todo Calígula y Lo justo, que se ha leído, se ha hecho una lectura de Lo justo, desgraciadamente no he podido asistir, pero son dos textos que me marcaron también muy profundamente. Y entre sus obras más teóricas, en primer lugar, sí, también para mí fue muy importante El mito de Sísifo, pero un poco menos este texto más político, en el fondo, que es El hombre rebelde, ¿sí? Ahora, me sirvió, igual me aportó mucho para atreverme a decir algunas palabras aquí, la lectura de la conferencia del año 49, El tiempo de los asesinos. Yo creo que ahí hay algo en la Universidad de Chile, Universidad de Chile, sí, y en Chile, sí, el año 49. en la Casa Central, En la Casa el rector Central. Juan Arenal. No, me pareció un texto muy notable, y que, por lo que vi un poco del hombre rebelde, tiene mucho que ver con los argumentos del hombre rebelde.
y La está preparando. la está preparando el libro, ¿no es cierto? Ahora, eso me llevó a la polémica, inevitablemente a la polémica con Sartre, ¿no? A la polémica que él sostuvo, es una polémica, ustedes saben, bastante compleja, porque en realidad en la edad moderna, Francis Janson, un discípulo de Sartre y un filósofo también, escribió una crítica muy fuerte de El hombre rebelde, ¿sí? A la que Camus respondió con una carta al director de Tiempos Modernos. Y esa carta también es un poco posterior a la conferencia, es del año 52, la conferencia acá fue el 49. ¿Sí? Ahora, esto está recogido en un libro que recoge los escritos de Camus hace mucho tiempo, en el año 58, cuando yo los leía, que se llama La sangre de la libertad. Y la carta aparece con el título de Rebeldía y Servidumbre. Bueno, es una carta, como siempre, en Camus, una escritura que me parece notable, ocasionada por esta lectura crítica del hombre rebelde de Janson. Janson es un personaje de la filosofía francesa también, un sartriano ortodoxo, podríamos decir, y que para los que vieron La Chinoise de Godard, es el filósofo que dialoga con Henri Borca en el camino a la Universidad de Nanterre, ¿sí? Es un personaje también importante dentro de la política francesa, sobre todo la guerra de Argelia. Pero Camus, claro, le responde a él, pero también le responde a Sartre, ¿sí? Y como director de Tiempos Modernos, y bueno, como vinculado a eso. Vamos a hacer de la introducción. Sí. Estoy en el tiempo ya. De la introducción. ¿Puedo decir? Sí. Un pelito. Dice la respuesta de Sartre a Camus, dice algo que a mí me resulta también muy esclarecedor, citando un texto de las cartas a un amigo alemán de Camus, de los años 40. Dice Sartre: todo se me hizo claro cuando encontré esta frase que usted le dirige al soldado nazi. Y Camus le dice al soldado nazi: desde hace años usted trata de hacerme entrar en la historia. Claro, me dije, dijo Sartre, dice Sartre. Claro, me dije, ya que se cree fuera de la historia, que ponga sus condiciones antes de entrar. Y complementa al final: no se trata de saber si la historia, dice, ahora es Sartre el que habla, por supuesto, desde su punto de vista, no se trata de saber si la historia tiene sentido y si nos dignamos tomar parte de la historia, sino que desde el momento en que estamos dentro por entero, tratar de darle el sentido que nos parece mejor, sin rechazar nuestro concurso, por débil que sea, a ninguna de las acciones concretas que lo requieren. Si usted dice que este mundo es injusto, perdió el juego. Está ya comparando un mundo sin justicia con una justicia sin contenido. Esto es Sartre. Pero Sartre, cuando Camus muere, el año 60 o 61, y aquí sí que termino, sí, escribe unas palabras que son memorables, porque, bueno, es que nunca, yo creo que hay una amistad muy profunda que, claro, se rompe, pero no se rompe todo, aunque parece que no se viene después de esta polémica. Pero dice Sartre, cuando Camus muere, representaba, dice, en este siglo y contra la historia, o sea, toma siempre el tema anterior, el heredero actual de esa larga serie de moralistas cuyas obras son quizá lo más original de las letras francesas. Su humanismo testarudo, estrecho y puro, austero y sensual, sostenía un combate dudoso contra los acontecimientos masivos y deformes de este tiempo. Pero inversamente, por lo ineluctable de sus rechazos, reafirmaba en el corazón de nuestra época, contra los maquiavelismos, contra el vellocino de oro del realismo, la existencia del hecho moral. Entonces, es un homenaje, en realidad, ¿no? a la persona con la que discutió y del que se alejó tanto en esa otra época. Bueno, eso. Muchas gracias. Profesor Garretón. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo de alguien que no es filósofo, no es literato y
no se definiría a sí mismo como camusiano, sartreano, ni nada por el estilo. Sin embargo, debo confesar que en mi formación extraescolar, extrauniversitaria, mi formación personal, Camus es fundamental. En la medida que lo leía a una edad en que no debía haberlo leído todavía, a escondidas en la biblioteca de mi padre, y que me encontré con una frase increíble de un conjunto de frases, una reflexión en Calígula. Y la reflexión en Calígula es emperador loco, que llega, abandona el palacio, entonces vuelve muy tarde y le preguntan, bueno, ¿y dónde estaba? Bueno, fui a buscar la luna, voy a encontrarme con la luna. Después va a decir que la poseyó y la va a describir como forma de mujer en un momento, pero lo importante en ese momento es que fue a buscar la luna. Y entonces dice, ¿cómo la luna? Sí, claro. ¿Y la encontraste? No. Encontré una verdad. Estoy muy apesadumbrado porque encontré la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Ahora, él usa una palabra que yo no puedo usar porque me meterían preso por sexista. Él dice los hombres. Entonces vamos a decir los seres humanos. Entonces él dice, los seres humanos mueren y no son felices. Entonces, a mi juicio, hay aquí el contenido. La verdad que de repente en la discusión posterior, Calígula lo que dice es que va a buscar la luna porque, o sea, en la primera versión es que llega, tiene que encontrar la luna, pero que ha descubierto una verdad. Y en la otra, después cuando explica, ¿por qué va a buscar la luna? Porque tiene una necesidad enorme. Porque los seres humanos mueren y no son felices, entonces necesita. O uno podría leer ahí la utopía. Entonces, por ahí podría buscar, y esa fue mi manera de dejarme caer, al tema del pensamiento político. Yo creo, confieso que estoy seguro que nadie va a estar contento con lo que yo digo, yo creo que Camus no es un pensador de lo político. Claro, salvo que uno diga los morales políticos, los filosóficos políticos, todos los políticos, los personales políticos, claro. Pero sobre lo político, como lo entendemos, él no es un pensador. Él es básicamente, por lo menos no es un pensador de la política en términos de la sociología política, incluso la filosofía política o la ciencia política. Yo creo que él básicamente, un escritor, un novelista y un dramaturgo, pero el punto de vista de su pensamiento es básicamente filosófico. Y sobre la política, a mi juicio, lo que él hace es pensar más bien una postura frente a la política, más que pensar la política propiamente tal. Porque pensar la política implica pensar en instituciones. Y él tiene respeto y al mismo tiempo rechazo, tiene una dualidad respecto a la política. Yo creo que hay un componente de desgarro en Camus, como yo lo veo, y la gente que lo conoce más dirá, no, yo lo veo un hombre desgarrado. Lo veo desgarrado en su condición de argelino y en su condición de francés. Lo veo desgarrado en su visión de una sociedad o humanidad mejor, y su posición filosófica inicial, radical, que es la condición humana sin sentido, donde el único problema filosófico en serio es el suicidio. Entonces, obviamente, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la política? Alguien que está en eso. Y entonces, mi impresión es que, ¿cómo entra a pensar la política desde esa perspectiva? Yo creo que a
dentro de lo que aquí se ha dicho, básicamente del concepto de rebeldía. Pero la idea de rebeldía inicial, ya. Termina su estoy avisando. Pero la idea de rebeldía es, primero y antes que nada, una rebeldía contra la condición humana. Y de ahí, ¿qué es lo que es la condición humana? Para decirlo rápidamente, físico. Estamos tratando de subir algo y se nos caerá después. Y no llegaremos nunca a obtener lo que queremos. Y eso también va a ser un poco el traslado a la política. Y la rebeldía en la política es mucho más específica. La rebeldía en la política es básicamente no una rebeldía en nombre, y eso va a ser muy antisartriano y muy antimarxista, no en nombre del movimiento de la historia, no en nombre, y lo dice Sartre ahí, de movimiento de masas, en la cual no cree, sino es una rebeldía respecto de en términos de valores. En el arte, fundamentalmente, la verdad y la libertad. Y en la política, la libertad y la justicia. Pero esa libertad y la justicia es básicamente mi postura frente a eso, y no es en nombre de recoger un movimiento de la historia, y por lo tanto es siempre de algún modo desesperada. Y eso, a mi juicio, tiene el interés, que es lo que hace pensar en la necesidad, por default, al pensar la política, en este juego entre utopía, aspirar a algo distinto en términos de justicia, en términos de libertad, sabiendo que nunca lo voy a tener. Muchas gracias a los tres. Yo creo que ya salieron 1.000.000 de temas para empezar a pensar, a partir de los reparos incluso. Pero precisamente tomando, ¿no es cierto?, lo que dice Manuel Antonio Garretón aquí al final, la idea de esta segunda parte es plantearnos con 3 citas, a lo mejor 2 si no nos da el tiempo, porque quisiera dejar tiempo a que podamos conversar y debatir entre todos. El diálogo es algo fundamental en Camus. Es plantear 2 citas de editoriales de él en el diario Combat, y que son, un poco tomando lo último, ¿no?, son tomas de posición de Camus frente a la realidad, tomas de posición que implican planteamientos, ¿no?, básicamente para algunos planteamientos morales, otros, ¿no es cierto?, vamos a ver si eso se puede separar o no. Voy a leerles la cita, ellos la conocen, y cada uno va a tener 3 minutos para opinar sobre esto y que después lo podamos debatir entre todos. Cuando Camus recibe el premio Nobel, está en Suecia, y en una reunión con estudiantes en la Federación de Estudiantes en Uppsala, lo es interpelado a propósito de la situación de Argelia, y se produce algo que es bastante conocido. Un grupo de estudiantes le plantea lo siguiente: ¿qué opina él frente a la situación de Argelia? En este momento, dice él, lanzan bombas en los tranvías de Argelia. Mi madre podría encontrarse en uno de esos tranvías. Si esa es la justicia, prefiero a mi madre. La pregunta entonces para cada uno de ustedes es, ¿no es cierto?, ¿qué piensan de esta frase? Partamos al revés, partamos primero Manuel Antonio Garretón. Es injusto porque no le puedo copiar lo que... No es injusto porque tú fuiste el primero que me recordó esa frase, así que la tienes más que preparada. Vamos. No. Bueno, esa es una frase que se usa mucho. Y de nuevo, yo la quiero interpretar desde el lado del desgarro. Y es el desgarro entre la aspiración a una, en términos políticos, digamos, una sociedad mejor, a una condición humana
mejor, es decir, la justicia. Y al mismo tiempo la compasión. No la compasión en la justicia, la compasión como algo distinto a la justicia. La compasión tiene que ver precisamente con algo que está muy bien, y la quiero simplemente ilustrar con otra frase de Camus, que está tomada de la última, cuando termina la peste. Entonces la reflexión del que redacta el cuento de la peste es en medio de los gritos que redoblaban su fuerza y duración, que repercutían largamente hasta el pie de la terraza. A medida que los cohetes multicolores se elevaban más numerosos en el cielo, el doctor Rieu decidió redactar el relato que termina aquí, para no ser de aquellos que se callan, para dar testimonio en favor de estos apestados, para dejar al menos un recuerdo de la injusticia y la violencia que le habían sido inferidos, y para decir sencillamente lo que se aprende en medio de las plagas, que hay en el hombre, los seres humanos, cosas más dignas de admiración que de desprecio. ¿Qué es lo que importaba? No era terminar con el problema de la peste, no era resolver el problema, era salvar la dignidad de los que estaban sufriendo eso. Y esa es entonces, a mi juicio, lo que yo diría la compasión, y es lo que me parece, porque lo otro era la justicia. Entonces hay una tensión entre justicia y compasión, y que es lo que lo hace a él ser siempre, respecto de la justicia, un gran defensor contra las formas distintas de opresión, pero al mismo tiempo decir, bueno, la justicia no en nombre de un principio externo, no abstracto, sino la justicia en el caso concreto de mi madre o de estos niños, y la justicia en el caso de estos niños no era resolver el problema de la peste de la población, era que hubiera dignidad, que los niños sintieran que ellos tenían dignidad. El tema de los niños es un tema también muy interesante, también porque también está presente a propósito en el tema de lo justo, en que precisamente el que defiende la idea de la revolución y que es necesario matar a la duquesa, bueno, le llama la atención por qué al otro, el que iba a poner la bomba, no la pone, y dice que no la pone porque se revisaron los niños en el momento que iba a tirar la bomba. Pero él le dice, bueno, tú salvaste a los niños, con lo cual va a morir más gente en Rusia por salvar a los niños. Él dice, ninguna muerte de ningún duque amerita la muerte de los niños. De nuevo, este aspecto que a mí es lo que más me interesa, esta dualidad, este desgarro, este drama interno. Muchas gracias, Manuel Antonio. Sí. Profesor Carlos Ruiz. Sí, sobre esta frase que nos proponía, claro, me parece también una de las expresiones de Camus que forman parte de su identidad, casi como pensador público o algo así. Ahora, yo, por el texto que tú nos enviaste, yo lo reconstruiría de otra manera. Lo reconstruiría en términos de que lo que está criticando, rechazando Camus en esta frase, digamos, tal como se la contextualiza en la pregunta, no es la justicia por sobre lo que significa su madre, sino más bien rechazando profundamente, y a mi juicio, por supuesto con toda razón, al terrorismo. Porque terrorismo es lanzar bombas en los tranvías de Argelia en ese momento, con la finalidad apenas encubierta precisamente de matar a cualquiera, de matar a cualquier persona. El filósofo norteamericano Michael Walzer define así al terrorismo en un ensayo reciente, y me pareció en esta frase ver un poco eso también. No sé, bueno, es muy interesante lo que dice Manuel Antonio, pero
yo por el fraseo que hay, me pareció más bien que era otro tema que estaba también en juego aquí. La finalidad del acto terrorista, entonces, no es matar a un enemigo definido, sino matar a cualquiera, para justamente introducir terror en todo el mundo, en toda la gente, ¿no? Y entonces, si esto es así, bueno, me parece que obviamente Albert Camus tiene toda la razón, pero esto transforma también el elegir a su madre, claro, esto es un poco más militar, pero en un acto de defensa propia, porque todos somos las víctimas posibles del terrorismo. Y el terrorismo persigue precisamente eso, que todos seamos las víctimas posibles. Entonces yo hago esa lectura un poco pero yo había pensado originalmente que la lectura era la otra, era la que tú dices, con la profundidad que lo analizas tú, pero pensaba más bien que era esta tensión. Yo creo que a lo mejor hay ese matiz ahí que... Sí. Exactamente, queda para la discusión. Muy bien, muchas gracias. Profesor Pablo Ricardo. Bueno, esta frase de Camus yo creo que es extraordinaria, porque él tiene la capacidad de tomar cuestiones abstractas y transformarlas en problemas humanos concretos. Y yo creo que eso lo hace en toda su obra. La imagen, lo dije el día de la inauguración, lo reitero ahora porque creo que es fundamental, la imagen de la mujer que se suicida en el puente del Sena y le cambia la vida a la persona que va caminando antes que él, la imagen del extranjero divagando en la playa, la imagen del médico que ha leído Manuel Antonio en La Peste, una realidad que no se comenta, pero que está por todos lados. Se suma a esta imagen que él logra instalar para decir algo, no más que esté en desacuerdo ni con Manuel Antonio ni con Carlos, de que los afectos, las emociones tienen un espacio en la vida política. Y aquí yo cualificaría algo que ha dicho Manuel Antonio, porque él lo dijo, no es que no sea un pensador político, sino que en las propias palabras de Manuel Antonio, yo creo que me han hecho mucho sentido, él es un pensador sobre lo cual se habla pocas veces en política, sobre todo en política desde el punto de vista académica, filosofía política y ciencia política hoy, que es la postura, la posición, como muy bien lo dijo Manuel Antonio. Mire, usted, independientemente de la postura y posición política que tenga, permítame que yo le capte su atención un tiempo y le diga 2 o 3 cosas sobre lo que ha pasado en el mundo con las revoluciones, con la guillotina, con, en fin, el nihilismo, con el terrorismo, y después usted saque sus propias conclusiones, porque Camus en ese sentido, Manuel Antonio tiene razón, no quiere formar el partido político de los camusianos, ni de los que están detrás de él, ni pide, ni manda, en fin, una ficha para inscribirse en ningún lugar. Él no es un político en el sentido de un líder político que quiere captar nuestra atención para que nos movamos con él en la elección de un cargo, pero sí es una persona, y yo creo que a todos nos pasó más o menos lo mismo. Yo recuerdo las primeras lecturas que hice de Camus, fue el ensayo sobre la pena de muerte y el extranjero. Y el ensayo de la pena de muerte tiene esa sorprendente página inicial donde dice que el padre de Camus, cuando fue a presenciar una ejecución, volvió a su casa a vomitar. Y a uno nunca se le olvida decir, dice, ¿qué evento público organizado por el Estado metódicamente puede producir vómitos? Y ahí está el germen de la crítica a la violencia en su cara estatal, porque Camus no es un estatista, no es un partidario de negar la violencia
para que se pueda ejecutar en nombre de la razón de Estado. Él está en contra de la violencia de Estado y de la violencia que se produce individualmente por el terrorismo, y lo que dice es que tenemos que ser lo más restrictivos posibles en la aplicación de la violencia, partiendo por la violencia estatal. Muchas gracias, Pablo Ruiz-Tagle. Muy interesante esta primera ronda. Dejo también puesto para el público que uno de los temas claves en la obra de Camus es justamente este conflicto o esta oposición entre la abstracción de la ideología, ¿no es cierto?, y las consecuencias que esa ideología tiene cuando cae sobre el hombre concreto. Y es de las primeras personas que lo plantea así, ¿no? Que es uno de los valores que tiene como pensamiento político, si lo podemos llamar así. En la segunda frase o pregunta que quiero hacerles tiene que ver con un caso que se plantea en Francia, creo que es muy vigente también en nuestros días, no el caso mismo, pero el planteamiento que tiene que ver con un problema de racismo. Camus trabaja en el diario Combat, primero digamos en la clandestinidad, luego en el París Liberados, editor de Combat, y ahí escribe una serie de editoriales. Uno se llama El Contagio, y a propósito de lo que se llama el caso Rosetta, es un caso en que se había asesinado a un matrimonio en un parque, y los periodistas, antes de que se termine el juicio, estamos en la Escuela de Derecho, antes de que se termine el juicio, empiezan a publicar una serie de notas de prensa sobre el asesino Rosetta. Rosetta era un apellido árabe. Entonces el editorial de Camus tiene que ver con plantear que probablemente si el inculpado no fuera árabe de apellido, ¿no es cierto?, no se habría dicho el asesino Rosetta, sino que habría sido otro. Se llamara Monsieur Dupont. Exactamente, sería otro, ¿no es cierto?, el enfoque. Y en ese mismo editorial también, ¿no es cierto?, muestra, a propósito, digamos, de que hubiera sido otro el tono, si hubieran sido los franceses los implicados, cuán ambigua ha sido la actitud de Francia, por ejemplo, ¿no es cierto?, para denunciar las cámaras de tortura en Argelia. Se han denunciado mucho en relación, ¿no es cierto?, a los nazis, pero no cuando las cámaras de tortura son las que los mismos franceses han puesto a los argelinos. Leo la cita y de ahí les doy la palabra a los profesores. Yo no he oído decir que nosotros hayamos construido hornos crematorios para vengarnos de los nazis. Hasta que se pruebe lo contrario, les hemos opuesto nuestros tribunales. La justicia clara y firme es la prueba del derecho, y lo que debería representar a Francia es la justicia. Partimos ahora entonces al revés. Pablo Ruiz-Tagle. Bueno, hay aquí una cuestión bien profunda de Camus, y que es, yo creo que su compromiso con la justicia, que es un compromiso complejo, que la justicia no viene a ser un valor que es enteramente inconexo. El racismo es claramente una forma de injusticia para Camus, y él, como es argelino y como es francés, tiene una sensibilidad especial por el tipo de tema en que consiste el racismo. Pero yo pienso que la cuestión central es, en el tema de la justicia, de qué manera la justicia está conectada con un tipo de orden. Y para Camus es muy negativa la famosa frase de Goethe: prefiero la injusticia al desorden. Entonces la justicia tiene un lugar superior, pero no solo concluye el lugar preeminente de la justicia, sino que reconoce distintos tipos de órdenes sociales.
Y en ese orden que Camus persigue, él dice que el orden es una noción oscura, estoy leyendo. Los hay de varias clases. Está en unos artículos sobre moral y política, publicados en sus crónicas. Está el orden que sigue reinando en Varsovia, el Pacto de Varsovia. Está el que oculta el desorden. El otro tan caro a Goethe que se opone a la justicia. Pero está también ese orden superior de los corazones y las conciencias que se llama amor. Y ese orden sangriento en que el hombre se niega a sí mismo y que recibe sus poderes del odio. Quisiéramos distinguir entre todo esto el orden bueno. Creo, y en esto no se equivoca quien ha escrito el ensayo preliminar, el prefacio de las obras completas en Gallimard, que fue la editorial de Camus, que hay una búsqueda de un espacio, vuelvo a repetir en el fondo con otras palabras lo mismo, para el amor en la vida pública. El prefacio el profesor que ha escrito, el experto en Camus, que ha escrito esta introducción a las obras de Camus en Gallimard, Rafael en Thauvin, dice Sagesse de l'amour. Es una persona que Camus, pensamientos de Camus, le atribuye un valor a la emoción y al amor en el espacio social, y en ese sentido él no recoge, yo pienso, los valores estrictamente del cristianismo. Permanentemente está haciendo críticas a la posición cristiana, en fin, criticando su visión de la esperanza y otras ideas que él ve en términos de la institucionalidad que representa el cristianismo en la Iglesia, la Inquisición, todos los defectos que tiene, digamos, el cristianismo, que es muy duro, pero reconoce este lugar del amor, y pienso que eso es algo vinculado a la idea de justicia. Y con esto termino. La justicia, en términos clásicos, extrañamente habló Manuel Antonio de compasión, pero rara vez es vinculada en el pensamiento político y social al sentimiento moral del amor. Eso será una cuestión que se puede predicar a nivel teológico quizás, pero no en la justicia humana. Y eso me llama mucho la atención en una escuela de derecho. Carlos Robinson. Yo, en verdad, conocía el contexto de la frase, entonces lo que de verdad voy a comentar muy brevemente, porque tengo algo muy interesante que decir sobre esta frase, creo yo. Tiene que ver con cómo aparece la frase. No sé si yo no he oído decir que nosotros hayamos construido hornos crematorios para vengarnos de los nazis. Hasta que se pruebe lo contrario, les hemos opuesto nuestros tribunales. La justicia clara y firme es la prueba del derecho, y lo que debería representar a Francia es la justicia. Perfecto, gracias. Sí. Ahora, claro, bueno, el tema de la justicia, por supuesto, es central acá. Pero lo que él dice, claro, es que la opción por la justicia es la que caracteriza al derecho. Ahora, probablemente, y en función también de lo que dice Pablo, la justicia requiere más que el derecho. Si el derecho es sobre todo si el derecho, por ejemplo, es una ideología, si el derecho es una ideología que está alojada en una institución solo formalmente o solo tradicionalmente ligada con lo que se entiende por derecho, como tenemos experiencia en Chile, ¿no? Entonces, ciertamente la justicia es una forma de criticar. Camus vincula justicia y derecho, pero yo creo que en el fondo también hay digamos, lo que se puede hacer es una crítica entre la justicia no solo como base, sino también la justicia como elemento crítico del derecho. Yo creo que eso es más bien un sentido más profundo de ahora. Pero Pablo podría mencionaba, no ser la única opción. Claro, sí. Ahora, Pablo mencionaba la relación con el cristianismo. Yo lo que veo también es la relación con otra tradición también sumamente respetable de nuestra moral, la de Sócrates, enseñando que
es mejor sufrir una injusticia que cometerla. Así es. Entonces, yo creo que también hay ahí algo que uno podría leer, ¿no?, en el texto de Camilo, no crematorio, o sea, no venganza, sino que tenemos que preferir, por último, sufrir una injusticia antes que cometerla. Entonces hay esa tradición que tiene también bastante que ver con la tradición cristiana, pero diferenciarnos. pero que también está en Sócrates. ¿Sí? Ahora, claro, lo más difícil en el comentario es que se afirme esta relación entre justicia y derecho, que eso daría en una escuela de derecho Sí, claro. mucha reflexión, porque claro, estas relaciones entre justicia y derecho son difíciles, controvertidas, pero yo creo que son muy actuales, ¿no? Es decir, hay esta tradición más positivista, anterior, en fin, pero también está todo lo que, por ejemplo, viene de trabajos como el de Derrida, que se inspira en Levinas, en Benjamin, en fin, para reivindicar este papel como inconmensurable, utópico, por así decirlo, de la justicia en relación a la fuerza de la ley, como dice el título del artículo de Derrida. Eso no podría decir así, apenas sobre esto. Sí. Muchas gracias, Manuel Varias Antonio. reflexiones nada que ver. Sobre justicia y derecho, y perdón de decirlo en la facultad. Hay una contradicción fundamental entre justicia y derecho. Y yo creo que eso, y en ese sentido me parece muy bien lo que digamos, identificarla o decir yo sé que esto no se puede decir aquí, ¿no? Pero yo Aquí se puede decir todo. Aquí pero la moderadora si hay limita. una cosa en que un abogado o un jurista de extrema derecha hasta el de extrema izquierda, si hay tres cosas en las cuales están de acuerdo, son: uno, raíz de retroactividad de la ley penal, todos; dos, la prescripción; tres, cosa juzgada. Las tres violan el principio de justicia. Gracias a eso, gracias a la cosa juzgada, no se pudo condenar. El mismo gran abogado que defendió a las víctimas de los derechos, de la violación de derechos humanos en Argentina, que está en Moreno, ¿eh? Así es. Cuando se trató el tema de los niños, Así es. de Camus, Así es. guagua, dijo, ya está juzgado, no se le puede juzgar. Pero quiero decir, ahí hay un... Y eso es bien interesante. Ese punto está acá. Porque aquí estamos en un punto que es clave, que es la tensión, digamos, la tensión insuperable, insuperable, Sí. entre institución y principio. Eso es. Las instituciones están hechas para salvar principios y las terminan traicionando y no pueden sino dejarlo de traicionar. No pueden sino traicionarlo. Porque no se puede identificar. Y eso es bien interesante porque está en Camus, en una de sus expresiones, cuando dice, en un momento determinado, dice, mire, justicia, la rebeldía, como decía yo, en política es justicia y libertad. Justicia absoluta destruye la libertad, libertad absoluta impide la justicia. Y eso yo creo que es clave. Y entonces, en ese sentido, yo quiero volver a una cuestión y que tiene que ver con la reflexión en términos de los hornos nazis y del Holocausto, donde está este principio, que es el principio básico, al cual quiero volver al comienzo, que el principio básico de la acción política es la rebeldía para encontrar algo que supere las condiciones de desigualdad, injusticia, etc., sabiendo que si yo me aferro a la idea que yo tengo de eso, voy a terminar en nuevas formas de opresión. Y por lo tanto la necesidad absoluta de la política democrática, y en ese sentido el pensamiento de Camus sobre democracia no es el pensamiento sobre las instituciones democráticas, es mucho más habermasiano.
es mucho más la idea de la democracia deliberativa, es decir, del argumento para construir. Y en ese sentido quisiera sintetizar en una frase que para mí siempre ha sido muy notable y que recoge esta idea de Camus mucho tiempo después, a propósito del Holocausto, y en un personaje que hoy día odio, porque se puso idiota en un momento de la vida. Pero esto lo escribió. Que lo diga, pues. Sí. No, pero obvio. Sí. Esto lo escribió antes que fuera idiota, era Vargas Llosa. Entonces, escribió la siguiente frase que uno diría, esto es Camus. Haber ignorado que ninguna sociedad, empezando por la propia, está libre de perpetrar o sufrir una inequidad parecida al Holocausto. Haber olvidado que todos estamos sumidos en esta guerra sin victoria posible, cuyos combatientes encarnan papeles que cambian muy deprisa y en la que al menos descuido se es derrotado. Porque curiosamente, esa guerra que no se puede ganar, se puede en cambio perder. La grandeza trágica del destino humano, y eso sería una frase absolutamente convencional, la grandeza trágica del destino humano está quizás en esta paradoja, en esta paradójica situación, que no le deja al hombre, al ser humano, que no le deja al ser humano otra escapatoria que la lucha contra la injusticia, no para acabar con ella, sino para que ella no acabe con él. Muchas gracias, Manuel Antonio. Eso está en un libro mío. Pero no, así ¿Citado de dónde? ¿De dónde? Perdón, es que era clave decirlo. Es la reflexión que hace en el monumento de Bat Yashem en Jerusalén. Cuando va por primera vez al monumento al Holocausto, que está a la entrada de Jerusalén, en un cerro. Es la reflexión que se hace. Yo creo que tocaste un punto absolutamente clave, que espero que lo retomemos después, ¿no es cierto? Justamente donde yo creo que queda claro también que no podemos hacer esta separación tajante entre moral, ¿no es cierto?, y política, o entre derecho y justicia, ¿no? Como el derecho puede ser un límite a la justicia o un cajón desastre. Voy a la última frase, a propósito de eso mismo, ¿no es cierto? Camus muchas veces pone argumentos para que pensemos, para que reflexionemos, pero también fue un hombre de acción. En el mito de Sísifo, dice él, siempre hay un tiempo en que hay que elegir entre la contemplación y la acción. Se llama convertirse en un hombre. Y les leo una frase que, si no fuera de octubre del 44, creo que a lo mejor estamos de acuerdo en que podría ser demasiado actual. La grandeza de una época tan miserable, por otra parte, consiste en que fue necesario optar, en que la intransigencia se convirtió en el más imperioso de los deberes, y en que la moral de la concesión tuvo al fin su sanción. Si los pillos tenían razón, hubo que admitir equivocarse, y si la vergüenza, la mentira y la tiranía eran las condiciones de la vida, hubo que preferir la muerte. Esta es la última ronda, partimos por ti. ¿Sabes lo que pasa? Que yo te creí a ti cuando dijiste que quizás no alcanzabas a poner la tercera, y entonces lo que iba a decir yo era para la tercera. Bueno, que parta Carlos, da lo mismo. No importa, sí. A ver si tengo algo que decir. No importa, ya dijiste cosas extraordinarias, así que no importa. Bien, me parece, claro, un texto bien difícil de comentar, pero que me pareció muy interesante. Es el mito de Sísifo. Es una parte del mito de Sísifo y la otra de Combate. Ahora, entonces, interpretándola, ¿sí? lo que diría es que lo que él dice es que contra la moral de la concesión, en una época tan miserable como la guerra contra el nazismo fundamentalmente, lo grande ha sido, dice, que se impuso esta necesidad de optar. Y aquí incluso la intransigencia se convierte en deber. Incluso la equivocación es preferible a los pillos que invocaban la razón. Y hubo que preferir entonces la muerte a una
vida marcada por la mentira, la vergüenza y la tiranía. Aquí lo que me parece entonces importante es esto de que el compromiso moral, el compromiso político, pero sobre todo el compromiso moral, prima sobre la verdad, prima sobre el error también, prima sobre la tolerancia, prima incluso sobre la vida, porque eso me parece más problemático. Complejo. Pero yo creo que Complejo. las condiciones, Contexto. el contexto que pone, uno diría, sí, también una vida marcada por la Tiranía. mentira, la vergüenza y la tiranía. Claro, uno no puede afirmar la vida, nomás, pero esto sería una moral, una moral de esclavo, diría yo. Blandengue. ¿No? Claro, bueno. Entonces, pero esto es lo que veo como polémico, ¿no? y me parece interesante. El compromiso moral y político prima sobre estos otros valores, para cambiar, ¿no? Verdad o error, tolerancia incluso sobre la vida. Ahora, lo que sí llamaría la atención es que Camus dice que esto ocurre en una época miserable, o esto de alguna manera se justifica, por así decirlo, en una época miserable como esta, como la guerra contra los nazis, ¿no? Ahora, entonces, ahí la pregunta que uno haría es la importancia que tienen los contextos históricos en las decisiones morales, a pesar de Camus, porque Camus está defendiendo esta idea de rebeldía que implica un poco ciertamente una tensión, a veces una oposición con los contextos históricos. Pero él aquí está diciendo que esto que él propone, que es sumamente desafiante y yo creo muy válido, es algo que sin embargo se justifica en esta época terrible, de crisis, miserable, dice, ¿no? Entonces, yo eso haría como comentario, que hay aquí también una tensión en el pensamiento de Camus. Exacto. Sí, eso. Pablo Restable. Ciertamente hay una tensión, porque él en otra de sus obras tiene una mirada crítica de lo que podríamos llamar el heroísmo, sobre todo el heroísmo revolucionario, el poner una idea por sobre la vida, la convivencia, la experiencia humana. Entonces, curiosamente en este texto parece decirnos que hay tiempos en que el heroísmo es la regla moral, y eso resulta un tanto contradictorio. Yo pensaba en algo bien pedestre, que creo que es un proverbio chino que dice que ojalá no nos toque vivir en una época interesante, o sea, que tengamos una vida más bien opaca y no nos toquen grandes decisiones morales. Esta frase nos invita a considerar eso. Los tiempos de la dictadura, donde hubo algunos héroes y heroínas, personalmente yo tengo que decir, muchas personas que eran tiempos de opacidad también en las decisiones morales, sobre todo ese ambiente viscoso, ese ambiente de confusión en cuanto a las ideas y qué hacer, seguir trabajando, o en fin, o irse a entrenar militarmente a Cuba, o salir a desfilar en las calles, o enfrentar, o dedicarse a estudiar muy en profundidad, y tener, en fin. Fueron dilemas morales de opacidad y distintos a los de ahora. Yo no estoy, quizás con esta frase quiero decirlo, no veo tan clara mi adhesión a lo que dice Camus. Quiero decirlo aquí, me quiero declarar, digamos, complicado. Claro, porque también aquí no estamos para decir siempre Albert Camus me interpreta y le encontramos razón. De hecho, no lo vemos, Carlos explicó, en fin, sí, que Sartre le hacía mucho sentido, Manuel Antonio también, digamos, dijo algunas cosas que son como un pensamiento reflexivo. Y en este punto
entiendo muy bien lo que está diciendo, sobre todo porque en El hombre rebelde, que es un tremendo libro, un ensayo de una profundidad extraordinaria, él está explicando los orígenes, las ideas y los orígenes, digamos, psicológicos y sociales de la rebelión, de las formas de revolución, de cambio violento. Y entonces, Aquí está hablando en concreto de la entrada a la resistencia. claro, entonces La es rebelión. curioso, el hombre rebelde está escrito después de la guerra. Sí, esto es la época de la guerra y Y de esto entrar a es militar en la la guerra, resistencia. entonces él quizá no tiene desarrollado su pensamiento como lo desarrolla después en El hombre rebelde enteramente. Ahora uno a veces puede leer un autor y siempre decir, bueno, es enteramente coherente. Yo pienso, por lo menos por experiencia propia, no me estoy comparando con Camus en ningún caso, pero que es verdad, la coherencia es una virtud de las máquinas, no de los seres humanos. De los fanáticos también. Manuel Antonio, y con esto cerramos y abrimos al público. Bueno, yo creo que lo que he tratado yo de mostrar es que Sí, es ¿qué un poco quieres coherente. Porque no se puede tener coherencia. No, son los fanáticos. No se son- puede tener coherencia, Fundar. excepto exactamente en Los el fanáticos. fanatismo. Ahora, hay algunas cosas algunas reflexiones sobre esta suelto. Este dilema entre y la vergüenza, la mentira, la tiranía, la corrupción en la vida, hubo que preferir la muerte. ¿Tiene algo que ver? Esto se refiere en concreto en la entrada de la resistencia francesa. O sea, tiene que ver con una decisión muy Pero concreta. déjame hacer una reflexión totalmente distinta. Ahora, tumba será los libros, los siglos contra la opresión. Primero yo quiero decir que nunca entendí lo que significa ese dilema. Porque como dilema está mal planteado, no es lógico. No, No no soluciona. Lo peor de todo es la tumba de los libres. O sea, esto fue durante la dictadura, la tumba de los libres. sí, Los libres morían. sí. Entonces, es una estupidez. Bueno, pero ese es un mensajito nomás. Pero digo, estos dilemas, hay algo, y eso ustedes que saben más, algo que es sartreano. Aquí tiene que ver algo con la famosa frase de Sartre. En cualquier momento o siempre, y después dijo que no era siempre, pero en ese momento dijo, siempre, dijo, no, después dijo que no era siempre, sino que era específico. Lo aclaró, en mayo del 68 lo aclaró. Pero antes decía, siempre uno debe elegir entre ser un traidor o un héroe. Sartre. ¿Ah? Uno puede elegir. Puede ser eso lo que Uno puede decidir, no, uno tiene que decidir, entre ser, o es un héroe o un traidor. No hay alternativa. Bueno, digo, esos son los tipos de dilemas, esa es una cosa que me recordaba. La segunda cuestión que yo quería decirle a Carlos, que yo no estoy convencido que no el tema de que sea una condena al terrorismo. Yo creo que es muy inteligente la reflexión que él hizo y la definición de Balsa. En el fondo yo creo que porque de hecho, en términos estrictos no son terroristas, son revolucionarios, aunque se diga que son terroristas, por una razón. Porque lo que se trata no es de matar a cualquiera, se trata de matar al duque. Ahora, si en eso, lo que él dice, si en eso, lo que no puedes tú es impedir que maten, a decirle uno al otro, no puedes impedir porque están los niños ahí, porque con eso condenas a muerte a todos los otros rusos por salvar a los niños. Es tiranicidio. Pero una acción revolucionaria. Ahora, lo interesante que yo creo, y ahí es el aspecto más conservador, yo creo que ahí él está contra la idea de tiranicidio mismo. O sea, en esa discusión no es porque uno se salva diciendo, bueno, está condenando el terrorismo. No, está condenando la acción revolucionaria. El punto que está poniendo es cuando la acción revolucionaria, ¿no es cierto?, tiene consecuencias sobre alguien concreto. Esa tensión, ¿no es cierto?,
Esa Claro, canción la está pero proponiendo, en ese ese- dilema moral. Pero en ese sentido, no, es que también hay una moral de la revolución. Sí, por eso, Bueno. ese es el dilema del que estuvimos discutiendo Es ayer. lo que hemos estado Y me recuerda también ligando estas cosas que se dice, ¿no es cierto? Porque él lo rechaza, el tema de que si era el filósofo el absurdo. Bueno, hay una cosa que se llama el teatro del absurdo. Y el teatro del absurdo, hay una famosa obra de Ionesco que se llama Rinoceronte, donde toda la discusión que se hizo fue sobre cómo el director interpretaba la frase final del personaje, que había que oponerse. La frase final es resisto, a convertirse en rinoceronte. Entonces, la línea de los directores liberales, individualistas, era resisto. La línea de los directores de teatro marxista, Atahualpa del Kiopo la dirigió acá en Chile, era resisto. O sea, me niego a creer en el progreso que consiste en convertirse en rinoceronte, etcétera, en lo moderno, etcétera. Ahora, lo interesante es la palabra, la diferencia, y eso es lo que quería, con eso quería terminar, la diferencia entre la palabra resisto y rebeldía. Entre resistencia y rebeldía. La resistencia al final siempre es un nivel menor que el nivel de la rebeldía, porque la rebeldía apunta, quiéralo o no, a una posición. Ahora, el gran problema en Camus, a mi juicio, donde yo lo veo, el máximo problema político, es que al final todo esto lo reduce a una postura del individuo. Y hay muy poca referencia, y en eso le gana Sartre. Sartre se pasa para otro lado, porque va a terminar, digamos, alabando los campos de concentración. Pero hay el reconocimiento de la política como un hecho también de razas, y donde las racionalidades y las tomas de postura morales no son exactamente las mismas que puede tomar y que tiene que tomar el individuo. Y ahí hay un problema. Y eso es ¿por qué? Porque es un pensador desde la filosofía y no desde la política. Lo cual está muy bien, digo, pero es el límite. Hay una especificidad de la política que no se reduce a la suma de las opciones individuales. Y ahí hay un dilema. Vamos a abrir ahora la discusión después de todos estos interesantísimos aportes al público. ¿Hay alguien que quiera preguntar, comentar, discutir algo? Sí. Primero que todo, muchas gracias por el espacio, por abrir la casa de estudio a esta discusión. Quiero hacer un pequeño comentario respecto a cómo Sartre... ¿Puedo levantar la mano para ver quién está hablando? Ah, ya, gracias. Un pequeño comentario sobre cómo Sartre, en este homenaje, yo también lo interpreto así, a la muerte de Camus, hace al poner el hecho moral como una centralidad de su pensamiento. Yo me pregunto, así libremente, ¿qué significaba ser rebelde para el filósofo de la época? En un ámbito epistémico bien amplio. Heidegger estaba totalmente callado respecto a lo que estaba ocurriendo con los nazis. El pensamiento marxista Era nazi. era nazi. Fue nazi hasta el 45. Claro. Y la ARA lo defendió. Sí. Sí. Por razones públicas. Y el pensamiento marxista dominaba de alguna forma cierta escuela en Europa. La rebeldía intelectual dentro de la Europa filosófica de ese momento, yo la vinculo profunda y estrechamente con este hecho moral, posicionar en el centro del pensamiento político, filosófico, literario, lo moral. Y además hacer una pequeña reflexión y preguntarle a ustedes si es que tienen alguna referencia, porque en Simón de Beauvoir se ve una tremenda, no sé,
vinculación de su obra con el pensamiento de Sartre. Así yo al menos lo he visto. Y en nuestro querido Albert yo veo una tremenda vinculación de su obra con la de otra francesa mucho menos reconocida por los movimientos feministas de esta época, que es Simone Weil, Absolutamente. que también pone en la central, bueno, se la reconoce poco seguramente por su faceta mística, católica, no sé, pero que está en su centralidad también el hecho moral, el desafío de entender su participación política como un hecho moral y su propia vida como un hecho moral. Entonces, ¿cómo ustedes interpretan esa rebeldía que yo veo en él al momento de enfrentarse a la intelectualidad de la época en Europa? Gracias. ¿Quién le quiere contestar? ¿Para que conteste o no? Porque si Yo tomaría algo, pero no sé si puedo. No, lo que pasa es que, claro, el tema de rebeldía ahí se lo dejaría más bien a. Igual, revolucionario. Porque yo creo que lo ha tratado muy bien. No, yo sobre el tema más bien de la relación moral política. Claro, si tú tomas, por ejemplo, el texto del tiempo de los asesinos, en este momento en Francia hay una gran influencia de Hegel, bueno, de Marx, pero un marxismo que viene de Hegel, que viene de la interpretación de Hegel que hace un gran filósofo que se llama Alexandre Kojev, sobre todo. Y entonces yo tengo la sensación de que Camus, que asistió, parece por lo que cuenta Simone de Beauvoir, asistió a estas clases de Kojev, tiene como una visión de Hegel desde esta interpretación de Kojev. Y claro, lo que pasa, Hegel es un gran crítico de la moral, ¿sí? De la moral, y para él el moralista central es Kant. Entonces, Hegel es un gran crítico de ese. Yo creo que eso influye en esta postura, digamos, de Sartre, por ejemplo, o de otros, pensados, bueno, el mismo gobierno, pero en esta postura crítica de la moralidad. Y la moralidad como vista como algo justamente, básicamente individual, como algo que supone de alguna manera que el orden contra el cual uno se revela o que critica es algo de alguna manera dado y que uno podría estar un poco en una posición externa respecto de ese orden dado, ¿no? Y eso, hay una frase de Kant, creo que expresa esto en ¿cómo se llama? El texto sobre la paz perpetua, y que en donde Kant dice que es preferible que la humanidad entera perezca antes que se imponga un solo acto de injusticia. Eso suena muy camusiano, pero eso es el prototipo de un pensamiento tipo moral, que entonces es la objeción de los hegelianos y de Marx un poco, y también de Sartre. Y del concepto de historia general. Claro, es bueno, un poco lo que yo decía, estamos en la historia, no podemos juzgar la historia salvo que nos quedemos con una afirmación un poco vacía de la justicia, pero tenemos que, pero de lo que se trata es más bien de si estamos en la historia, tratar de tomar el mejor partido por lo que podemos hacer en la historia, como seres finitos, por así decirlo, y estamos también envueltos en una cosa que no controlamos. Ahora, una cosa es estar en la historia, me da la impresión, y otra cosa es estar en la historia que pensaba la filosofía de la época, que es, me da la impresión, la historia del progreso, la historia que él le critica, la sacra historia, que es a la cual critica Benjamin, que es decir... Claro, pero Sartre Sartre ciertamente no pensaba en eso como una historia. Y Camus, yo creo que tal vez, inspirado también a lo mejor en esta otra interpretación de Hegel, pensaba, y que a lo mejor es cierto eso de Hegel, ¿no? Pensaba en una historia, claro, que había un sentido de la historia, que había un fin de la historia. Entonces, yo creo que no. No, Hegel. Y él lo criticaba. Claro. Bueno, por ahí Fukuyama saca esa frase de Kojev, ¿no? Que el fin de la historia, y que la historia además terminó con el 89 y ahora ya estamos en otra cosa que tiene que ver con el triunfo definitivo
por ejemplo, para el del capitalismo. Claro, porque eso aquí. Fukuyama sí, mira, En Hegel. en la lectura de Coyente, a quien conocí gracias a ti. Tú fuiste que me introdujiste a Coyente. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Quiero hacer un comentario. En primer lugar, felicitar a Natalia, al profesor Carlos Tagle, Carlos Ruiz, y yo soy académico de Atafaxo, así que siento familiaridad por el grupo. En primer lugar, quiero decir que quiero destacar lo brillante que ha sido Albert Camus con respecto al uso del idioma francés. Yo creo que la riqueza del idioma francés, traducido además al español, que no es menos rico como algo maravilloso, pero creo que el idioma francés es algo más rápido para pensarlo y para expresarlo que el idioma español, y eso hace que tenga giros expresivos mucho más importantes, más ricos en términos de abundancia. Y creo que Camus en ese sentido no por menos llegó a ser premio Nobel, y en realidad lo que escribe hace uso de palabras y de imágenes de una manera tremendamente hermosa. Ahora, yo fundamentalmente me encanté desde joven con el ensayo sobre el hombre absurdo, y de allí yo quiero decir algo que tal vez no ha sido dicho acá, que es que en varias oportunidades, tanto dentro del mito de Sísifo como después en otros comentarios que hace al respecto, Camus se refiere al momento en que el sujeto de la experiencia, que es Sísifo, toma conciencia de su absurdo, de su posición de absurda en que está el mundo. Y allí se entiende en realidad a qué refiere esto de el hombre absurdo, porque a primera vista hacer uso de un concepto de absurdo no parece una agresión o una definición mala, pero en realidad, en rigor, el ser humano está en una posición absurda frente a la vida, y si es que se la mira desde un punto de vista filosófico, tú lo puedes explicar mejor que yo, en términos de que solamente se acepta su condición de estar solo y saber que va a morir, y más aún en una sociedad que hemos construido donde tiene que trabajar 8 horas, donde poco puede descansar, donde su pega es la de un obrero, donde en realidad la vida es absolutamente repetida. Entonces Camus dice, en ese momento, cuando el hombre toma conciencia de su vida, es cuando puede lograr estar alegre y contento. Y habla de cuando vuelve Sísifo con su roca, y hay que imaginarse a Sísifo contento al final. Muchas gracias. Sí. Bueno, hay una tendencia chilena a hablar muy rápido, y hay mucho de Guerrero por acá, que realmente no he podido seguir algunos temas, pero quisiera preguntarle a Carretón que si me lo puede poner con un ejemplo. Usted mencionó el caso del, creo que es fiscal, Moreno Ocampo de Argentina. ¿Qué fue, démelo con un ejemplo concreto, qué fue lo que él no pudo completar en el caso de los niños desaparecidos? Sí, es el problema de el tráfico de bebés, de niños, digamos. Usted sabe, los militares se Yo quedan. estaba en contacto con las abuelas. Los militares se quedaron con, digamos, o sea, muchas mujeres que dieron a luz niños, Sí. ellos se quedaron con eso. Bueno, entonces, había la posibilidad, había una acusación, no me acuerdo si era de las madres o de las abuelas, había una acusación al respecto de los militares por ese aspecto. Y en ese aspecto, Moreno señaló que
Y ya no se podía volver a juzgar a los militares por eso, por la cosa juzgada. Eso es así. No, pero eso es lo que conmigo, no se lo que conmigo. Muy claro, ahí se me aclaró. Ese es el caso preciso de... ¿O no? Incluso, no sé si anoté bien o mal, se han barajado muchos valores y capaz que puse algo al revés. Por eso me quería un ejemplo concreto. Sí. Ese caso preciso. Moreno fue un héroe. Sí. Pero, lo que quiero decir, uno puede, yo sé que me va a empezar a criticar, pero lo que quiero decir... No, pero está claro. Lo que quiere decir es que hay esa contradicción. O sea, en términos estrictamente abstractos, te puede dar todas las razones, pero hay un momento en que sí, en que cosa juzgada, irreductibilidad de la ley penal, piense usted que en términos de la irreductibilidad de la ley penal, precisamente por ese principio, no se pudo juzgar los crímenes nazis. Si Wiesenthal existe, y si existe la justicia de los tribunales de Nuremberg, es precisamente por eso, porque no existía el delito de genocidio. Y lo más interesante a propósito de eso es que cuando se va a discutir, cuando la Naciones Unidas va entonces sí a instaurar el principio de genocidio, ¿cómo se define genocidio en el tratado? Se define por intento de destruir, o sea, de exterminar o de trasladar a una población por razones étnicas, raciales, repite 2 veces, religiosas, me parece, y lingüísticas, no. Pero la ideológica, no, y la de género tampoco. Y la ideológica, ¿por qué no? Porque la Unión Soviética veta. Por eso no pudimos aplicar. Veta porque vienen a meter el impuesto locura. Por eso no pudimos en Chile aplicar el tema de genocidio. Claro. Yo como decano de esta escuela de leguleyos iba a decir que en realidad no podíamos evitar la leguleyada, pero veo que el más grande de los leguleyos está ahí. ¿Qué es lo que ha hecho? Se ha ido a la definición de genocidio, ha hecho lo que todos los abogados hacemos todos los días. Así que pero para denunciarlo. este es un lugar donde los leguleyos no es posible exorcizarlo. Discúlpeme, señora, no podemos superar nuestras debilidades. Nada más para agregar algo sobre Simone Weil. Sí. Albert Camus en el año 53 prologó la obra de Simone Weil, La Source Grecque, aparece en las obras de Gallimard. Tenía una especial admiración por la obra y la persona de Simone Weil. Así que la conexión que usted hace es muy, muy atinada. Sí, y además solo agregar y cerramos que los dos tienen algo en común, que es el estar en lo concreto. Simone Weil estuvo en la lucha obrera en Francia, en concreto, la lucha con los trabajadores en la Citroën, acompañándolos en las huelgas. Así que los dos estaban en la concreción por sobre la ¿Acompañándolos en? abstracta. En las huelgas de la Citroën, en Francia, ahí estuvo la lucha obrera ahí, ¿no? Bueno, ha sido un gusto compartir con ustedes esta tarde. Es un gusto que la Escuela de Derecho, que la universidad esté abierta a este espacio, a hacer universidad, a conversar con todos. Así que yo quiero hacer nuevamente, he sido muy reiterativa, pero esto no es usual en Chile. Quiero nuevamente agradecer al decano, a Pablo Ruiz Tagle, que ha abierto este espacio a recibirnos para pensar sobre Albert Camus toda esta semana. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos Ruiz, por estar con nosotros. Gracias a usted y a la A Fundación Albert Camus, su representante Alexander. ¿Por qué no te levantas para que te vean? ¿Quién ha hecho posible todo esto y el trabajo de
Natalia Roa y Pedro Vicuña, y la asistencia y compromiso con las obras de Albert Camus y de cada uno de ustedes. Muchas gracias. A leer a Camus.